Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de cuándo estén mirando este, este video, que pretende ser un homenaje a quien es nuestra elegida en la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral en este año 2025 como premiada por su labor como investigadora y como crítica, y me estoy refiriendo a Patricia Lanata. Patricia Lanata, como ustedes saben y como publicamos en nuestras redes y en nuestro blog, en nuestra página web, perdón, ella fue elegida en las jornadas de mayo que se hicieron en la Feria del Libro como una de las premiadas por su tarea como crítica teatral. Desde hace muchísimos años, donde, como nosotros la conocemos y sabemos, digamos, está en el ámbito del teatro desde hace muchísimos años y en especial a la AINCRIT, la Asociación de Crítica Teatral, le interesó esta tarea de Patricia Lanata en tanto crítica teatral. En su momento, en aquellas jornadas, por un tema de organización y de tiempo, no pudimos presentarla como debíamos y también no pudimos pedirle su conferencia y ella agradeció, nosotros le agradecimos porque muy generosamente lo dejó de lado para que podamos cumplir en ese momento con el programa. Pero en esta oportunidad y en las jornadas de infancia de la AINCRIT que estamos haciendo en este agosto 2025, nos damos el gusto y el lujo de tenerla a Patricia con nosotros y poder hablar de la tarea de ella, del teatro para las infancias y del teatro de títeres. Así que Patricia, muchas gracias por aceptar este convite y bueno, yo lo que quiero que cuentes en estas jornadas para las infancias son las cuartas que hace la AINCRIT, en este caso virtuales, que cuentes un poquito cuál es tu recorrido hasta llegar a esta tarea crítica, que como decía antes, sé que es de hace algunos años y entonces, ¿cómo te vinculás con este oficio? Esta es una pregunta, yo estoy dando clases de crítica teatral y es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Cómo se llega uno a formar como crítico? Bienvenida. Muchísimas gracias, Noralia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En principio quiero decir que todavía sigue titilando en mí la emoción por el premio que me ha dado la Ingrid, entendiendo que siempre hay pares que mientras uno crece y hace, te miran y uno comienza a tener un espejo de sí mismo, por lo cual, bueno, este reconocimiento de los pares me resulta muy gratificante en esta sexta década de mi vida y lo recibo con todo honor y respeto. Bueno, los recorridos Ujú. son sorprendentes realmente. Eh, yo me formé en principio en el lenguaje. Fui maestra de inglés, y anduve en la universidad, en el traductorado legal de inglés. Siempre me apasionó la lengua, siempre me apasionó la escritura, siempre me apasionó el arte. Siempre digo, y lo cuento un poco sencillamente en mi blog, que quizás las historias que me acercaba a mi madre cuando era pequeña, con sus cuentos y sus dedicatorias, despertaron esta voracidad por las historias. Y me recuerdo desde chica, yo soy hija única, en el patio de casa, moviendo los personajes de los cuentos, haciéndolos hablar. Después mi madre dijo, ah, entonces le compraré un títere. Y así empecé, y siempre desde chica he escrito poesías, cuentos, siempre andaba mi vida por ahí. Pero después uno va creciendo y va transitando otros caminos. Lo cierto es que luego del traductorado legal de inglés, un día en mis 23 y en el año 82, 83, eh, post Malvinas te diría, y afectada por todo lo sucedido, un día le dije a mis padres, yo quiero ser periodista además. Fue así como decirle, no sé, en otro siglo voy a ser actriz. Fue raro, pero yo fui por ahí. Y entonces luego la escritura se volcó a través del periodismo y se volcó hacia las artes escénicas. Un pequeño paseo por la pintura,
Ajá. por el cine, estudié crítica de cine también, pero después la vida laboralmente me fue llevando a un espacio que fue la Dirección General de Enseñanza Artística, lo tengo que decir en tiempo pretérito porque en algún momento llegó mi jubilación, bastante Ujú. reciente, por cierto, pero llegó, donde confluyen institutos de arte y además un espacio que si bien funcionaba en el Centro Cultural General San Martín, la programación la realizaba la Dirección General de Enseñanza Artística, que fue la querida Sara Alberdi, que seguramente vos recordarás Sí. porque nos visitaste muchísimas veces. Entonces yo me encontré haciendo periodismo institucional en un semillero teatral Ujú. y en los años 90, es decir, un momento de muchísimo crecimiento y de muchísima jerarquía en el teatro para niños, donde además había bellísimos críticos como vos, como la señora Ruth Mel, como Juan Gar, Isabel Croce, que nos visitaban siempre, ocultando las nuevas tendencias, en un espacio que además se accedía con entrada libre y gratuita durante muchísimos años. Entonces yo tenía la posibilidad de entrevistar a gente como Ricardo Talento, como Héctor Malamud. No quiero, no quiero seguir puntualizando, pues seguramente me voy a olvidar de muchos nombres y no quiero ser, y quiero ser justa con todos. Pero me pasaba que, claro, yo los entrevistaba, asistía a los ensayos, Claro. y me fui enamorando del teatro y me fui enamorando de las críticas que leía de los críticos. Recuerdo incluso unas jornadas de enseñanza artística donde la señora Rita Llagostera, que luego juntas fuimos miembros del jurado de Atina, era vicedirectora del EMAT y me dijo, Patricia, esto es lo que a vos además te interesa, vamos, ¿por qué no reunís a los principales críticos y hacemos unas jornadas? Y entonces los reuní a todos y así comenzó mi vida en el mundo de la crítica teatral. Pero claro, no me bastaba todo eso, no me bastaba con esta necesidad de escribir, de ser descriptiva, de poner comillas o entrecomillar a la emoción, de entrevistar. Era consciente de que necesitaba un campus teatral en el cual enfocarme, en el cual aprender. Y eso creo que es lo más importante. Lo que dije antes, la página anterior, tiene que ver con que tal vez fui digna de la oportunidad. No Ujú. sabía qué iba a suceder, pero creo que fui digna de la oportunidad, de esos bellos artistas que luego hicieron rotaciones, de los críticos que me rodeaban, del espacio que me podía nutrir todo el día, las 24 horas. Y entonces apareció en mi vida Jorge Duati y dije, yo tengo que formarme en el teatro, yo tengo que saber de qué se trata esto. Tengo que saber sus géneros, sus estilos, la Ujú. dramaturgia, la adaptación, todo lo que tiene que ver con una puesta en escena. Y eso tiene que ser el centro. Y después vendrá mi particular modo de escribir, mi estilo, mi abordaje, que podrá ser más poético, menos poético, más emocional, menos emotivo, pero eso tenía que ser. Y fui allí, fui a Liberarte, ese bello lugar en las calles Corrientes, en las mesitas donde aprendí tanto, fui a la escuela de espectadores, fui a las clases presenciales de los cursos externos de la Facultad de Filosofía y Letras, y cada tanto también asisto a las clases virtuales, porque me parece que es fundamental siempre, es decir, no quedarse con lo que uno sabe, no quedarse con lo aprendido, sino que es fundamental actualizarse, porque en general el artista siempre está un paso adelante nuestro, Sí, en general ve aquello que el hombre común no ve, y también introduce tecnologías claro. o abordajes nuevos que uno tiene que estar a la altura para poderlo analizar. Entonces, pensando en los seguidores, en los críticos, críticas eh, que vengan, que se estén formando en este momento, bueno, yo creo que lo más importante es ser digno de la oportunidad y, y aprender.
todo el tiempo. fundamentalmente aprender. Y si uno tiene la suerte de haber tenido, y vuelvo a decir, creo que he sido privilegiada, maestros generosos, ¿no? Que no se Ujú. quedaron con su conocimiento, sino que lo dieron. Y después, bueno, la semilla comienza a germinar y cada uno hace su abordaje. Desde mi punto de vista, para mí, la crítica es el espejo de los artistas, una posibilidad, una posible mirada donde ellos pueden Ujú. verse, una mirada Sí, externa, especializada, donde ellos pueden ver sus trabajos. A veces gratamente y a veces no tan gratamente, pero esa es la idea. Y por sí, supuesto poder dar un aporte a los espectadores. tal Y cual. a los espectadores, en mi caso yo me dedico, como bien dijiste, más a las infancias Eso, y a las adolescencias. Y a mí me interesa el aporte que yo le puedo eso te dar iba a desde ese preguntar. análisis. Claro, claro. Me encanta esto del espejo de los artistas, me parece una definición importantísima porque, digamos, tradicionalmente en el mundo, ya ni siquiera en la Argentina, se ha visto la figura del crítico como alguien en contra de o mirando críticamente, pero en otro sentido. Y sin embargo, yo siento, y es lo que vos acabas de decir, que vos desde tu tarea has sido una compañera de los artistas, que sé, porque me lo han dicho los artistas, que tu mirada, esa mirada que es una, como vos decías, de las tantas que pueden ellos tener, ha sido una compañía en sus trayectorias, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de cómo ellos valoran el trabajo que vos haces por ser compañera y espejo de lo que ellos van haciendo, visibilizando, haciendo circular, valorizando, ¿no? Esta idea del crítico compañero que acompaña al artista. Muchos creen que al artista no le interesa la crítica. Sin embargo, sabemos, Patri, que en sus subsidios, en sus carpetas, tiene que estar la mirada o necesitan que esté esa mirada crítica que les sirve para valorizarse, ¿no? Y cómo ellos se sienten acompañados, cómo lo expresan, cómo lo agradecen, ¿no? Y en tu caso has cumplido esa tarea. ¿Y por qué también especialmente esa tarea? Porque te has dedicado a las infancias, que te quería preguntar, ¿por qué especialmente a las infancias? Yo sé que sos también, por supuesto, un especialista en teatro para adultos, sos jurado de algunos premios, pero ¿por qué esta mirada especial para las infancias, que es desde donde estos artistas te ven como una compañera? Sí, esto de acompañar a veces me ha llegado muchas veces, Ujú. y es cierto, entendiendo que no me gusta una mirada condescendiente, cuando de repente el material verdaderamente siento que no, que no es, no que no expresa, tal vez, que no expresa sobre el escenario, tal vez esa creación que con tanto esfuerzo ellos han pergeniado. Pero en todo caso, siempre trato de tener un modo respetuoso de decirlo. Ahí está. Y creo que esa es una condición sine qua non cuando uno se dedica a esto, ¿no? Sino ser respetuoso al expresar esta crítica, aun cuando no sea lo que el crítico, no sé si desearía, lo que el crítico, vuelvo a decir, siente que no expresa sobre la escena el trabajo que ha hecho el artista. El mundo de las infancias siempre me atrajo, siempre me atrajo. Eh, es diferente y es muy Mm. particular, porque el niño, y esto uno lo aprende en cada temporada, es un jugador muy perspicaz, es muy inteligente, es muy inteligente. Uno a veces dice, ¿cómo puede ser que este niño haya soportado este espectáculo? Suponte, cuando es un Ujú. espectáculo que uno dice, desborda, se presenta como teatro para las infancias, pero yo no veo un formato teatral, termino viendo un juego, termino viendo que el artista
le propone a la platea, ya casi antes de la mitad del espectáculo, respuestas hacia el trabajo que están haciendo o hacia ese juego teatral que están desempeñando. Y el niño lo toma, porque el niño le gusta jugar, le gusta ser protagonista, le gusta estar claro, presente. Toma ese juego. sí. Seguramente toma ese juego, siempre lo va a tomar, sobre todo si es el protagonista de ese encuentro. Pero lo que sucede después es que seguramente esa historia o lo que se pretendió contar no queda, no queda en su memoria. Ujú, Es algo más, no ha aportado. claro. En cambio, cuando el niño se encuentra frente a algo que lo afecta de alguna manera, y esto sería, daría pie para poder escribir un libro, uno lo ve, lo siente en sus silencios, en su mirada atenta, no sabemos muy bien qué pasa en ellos, pero hay una mirada atenta y cuando termina el espectáculo, incluso si hay alguna posibilidad, hay preguntas hacia el artista y preguntas muy inteligentes. Sí. Yo estoy segura que vos te vas a acordar de esto porque juntas hemos podido transitar foros muy interesantes. Uno de los foros más interesantes que compartimos, creo yo, fue el foro de Atina, donde fue invitada Susan Lebeau, ¿no es cierto? La canadiense, que en su momento fue actriz y luego dramaturga, que fundó El Carrusel, eh, y que y se le hizo una entrevista muy larga y bueno, dijo cosas muy interesantes. Y ella en el raconto de su recorrido, cuando dice que se fue de a poquito apartando del teatro tradicional, de este teatro que siempre o que tiene. Ahí Patricia, a ver si vuelve. Hola, hola, Patricia. Bueno, vamos esperando. Ahí te veo, Volvimos. Patricia. Seguimos Ay, en el bueno, aire, perfecto, sí. seguimos. Bueno, entonces, en algún momento ella dice que en su sexta obra, Una luna entre dos casas, ella Ujú, comienza a tener otra mirada, porque ella notaba que los niños se aburrían, que los espectáculos que veían no, verdaderamente no los representaban, no los contenía. Entonces ella dice, yo necesité sentarme, mirar con mis ojos de adulta, porque lo soy, pero mirar a la altura de los ojos de los niños, interrogar sobre sus miedos, sobre sus dudas, y, y he podido aprender que ellos en verdad tienen una tremenda resiliencia, por eso a veces digo cómo soportan ciertas cosas, eh, para oír las crueldades de este mundo. Y aún así, con su ingenuidad, apostar ujú. a soluciones, a que las cosas pueden mejorar. Pero los niños necesitan sentirse parte de lo que están viendo. Yo no voy a hacer hincapié en una obra de la temporada, es decir, no la voy a nombrar, pero esto que dice Susan Lebeau, y que también lo dicen otros referentes nacionales, como puede ser Marine Falconi, que tiene esta esencia de visualizar el crecer a través de la alegría, del desafío, de la importancia del otro, de la amistad, o de Ana Alvarado, más Ujú, disruptiva, que con el arte de sus títeres nos habla de la importancia de la empatía con el distinto, con el otro. Pero digo, en este caso, hace muy poquito fui a ver un espectáculo que realmente al adulto o a los adultos nos movió un poco la estantería por el abordaje, por su guión, porque nada estaba improvisado al azar, aunque parecía, porque había muchísimo caos, caos desde lo ujú. sonoro, caos desde la puesta en escena, pero había una bellísima coreografía, eh,
actuaciones casi chaplinescas, eh, y una manera de entrar en el mundo de los niños distinta y original, con ese factor sorpresa que es parte de la vida del niño. Entonces, esta capacidad de, de lo simbólico, de la lectura simbólica que tienen los chicos, de poder reaccionar frente a formas inesperadas antes que nosotros, realmente me volvió a llamar la atención y dije, bueno, es por allí. Tenemos que seguir en este camino, creadores y críticos, porque es por ahí. Y Por ahí, salieron, es por ahí. claro, Porque también es cierto que el teatro para niños creció mucho, llegó a una jerarquía muy interesante. eh, Justamente esto, de no generar todo el tiempo este puente y este juego con el niño, sino de jerarquizar y de respetarlo mucho más, de respetar esto, sí, ¿no? Esta totalmente, capacidad de lectura simbólica, y esta disponibilidad intelectual que ellos tienen, que además es fresquita, no, sí, no, no está cargada de historias ni retrilladas, y esa es una ventaja que tienen respecto de nosotros, los adultos. Eh, bueno, yo rescato esto, y a pesar de que esta temporada fue eh, difícil, complicada, un poco triste, sí, me hago cargo de lo que digo, porque también es cierto que uno encuentra en el teatro independiente siempre, siempre, sin obviamente descartar otras producciones, pero digo, en el teatro independiente uno encuentra una usina de sorpresas y de creaciones, y sabemos que están atravesando momentos muy difíciles para poder encontrarse con medios de producción que les permitan sostenerse más en una sala, de poder ensayar el tiempo necesario y elaborarlo, de poder permanecer más allá del ciclo de vacaciones de invierno, sí, de poder volver, y vuelvo a los 90, de poder volver a esas funciones de los sábados a la mañana o domingos a la mañana, que muy pocas salas lo pueden sostener. tal Eh, cual. Patricia, con esto que vos decís, yo pienso igual, lo hemos vivido, es así, y nada, emocionaba también, no solamente la resiliencia de los artistas independientes tratando de seguir y haciendo lo mejor, sino que también emocionaba a las madres y los padres colgándose, con los chicos colgando, con unos taxis carísimos, y que estaban ahí apostando al teatro para las infancias, ¿no? sí, Fue una temporada fuerte realmente en ese sentido y cómo también me hace pensar esto, ¿no? Que es uno como crítico es un compañero del artista porque es como vos decías, un espejo de lo que hace y es una persona que reflexiona y valora lo que hacen, pero también a nivel social, uno yendo a las butacas y sentándose y acompañándolos en esta temporada, cumplió también una tarea. ¿eh? Me viene a la mente, bueno, como jurados, hay muchos jurados y nos encontrábamos allí y sentíamos que estábamos también apostando a esos artistas independientes que en esta temporada estaban pasando por ese momento tan fuerte y que sin embargo, como vos decís, y diste el ejemplo de una obra, apostaban a hacer una obra para el mejor espectador, la mejor obra para el mejor espectador, ¿no? aunque sean 5 o 6 funciones, ¿no? Y uno Tal cual. lamente esto. Y respecto de la pregunta que me haces, ¿por qué los niños? También mi recorrido eh, con ahijados, con nietos de la vida, que por supuesto siempre invitaba y lo llevé durante muchísimos años y aún hoy lo sigo llevando. Hay algo muy especial en el teatro para niños, que es la familia. Cuando a veces hablo con mis ahijados o nietos, a veces ellos me dan la clave, me dicen, porque a los 2 años vos lo llevaste a ver un espectáculo a tal lugar. Yo digo, 2 años. Y cómo te acordás? Y sí, porque, por ejemplo, 10 años. Eh, Porque
el otro día la escuela me llevó a ver tal espectáculo y yo entré y dije, pero Abu nos trajo a este teatro. Nosotros vimos este escenario y nosotros vimos títeres y nosotros fuimos con toda la familia. Y nosotros, es decir, que cuando un niño va al teatro, por supuesto, para nosotros lo importante es levantar la vara y que ese espectáculo le llegue por siempre, Ujú. o que algo de ese espectáculo se lleve y se quede con ella y se lleve a casa. Ese mundo paralelo al mundo vuelva con ellos a casa. Quizás es demasiado poético, pero uno apuesta a eso. Sí, Pero lo importante es todo lo que se genera alrededor. Ellos recuerdan la obra, muchas veces dónde se sentaron, con quiénes fueron, qué familiares los acompañaron. Es decir, todo eso está presente. Quizás todo eso es lo que más me ujú. hace apostar al teatro para las infancias y bueno, y el teatro para el teatro de títeres, que también, bueno, es como una página Sí, aparte, ¿no es cierto? sí, sobre eso te quería preguntar. Bueno, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Se transforma en una experiencia de vida, ¿no? Lo que decías antes de una experiencia de vida. Esto que vos decís, recordar un teatro, fui con mi abuela, fui con mi tía, fui con... Es maravilloso eso y que cuando queda, queda, es una huellita para siempre, ¿no? Eh, y Vos bueno, lo y decís, es la huella. tal cual, tal cual. Y yo te quería también preguntar por otro aspecto que tiene que ver con tu carrera de crítica teatral, que es este de los títeres. Digamos, hay una especialización y una investigación en los títeres de tu parte que es muy especial en el sentido de muy específico y que, bueno, sé también por todos las críticas que venís haciendo, por el acompañamiento de algunos artistas en investigaciones sobre los títeres, pero también por tu blog y porque sos jurado del premio Javier Villafañe, ¿por qué los títeres y digamos cómo vivís esta tarea de observar los títeres, las obras de títeres? Que a veces son para niños, pero muchas veces también son para adultos. Sí. Bueno, quizás el títere tenga que ver con mi vida, por esto que te decía. Ujú. Eh, Igualmente te voy a decir que en los años 90, tal era mi pasión por las infancias y sobre todo sobre los títeres, por los títeres, que incluso tomé un taller con el maestro Pablo Sáez, pero aclarando que yo quería meterme en el detrás de la escena, ¿no? De vivenciar un poco cómo era calzarse unos guantes, la disciplina, cómo sostener las manos, qué entrenamiento tenían, eh, qué sucedía a la hora de componer un personaje. Eh, por supuesto que hubo una muestra, y yo estoy de muy bajo perfil, no quería saber nada, pero de todas maneras cumplí con ese desafío de armar el retablo con caños de PVC, adaptar un cuentito, hacer una y fue muy gracioso por los caminos del arte, porque lo que me salió fue una pantomima musical Ah, muy graciosa. Sobre partitura de Debussy, Claro de Luna. Pero lo que quiero decir es que intenté meterme, no para ser titiritera, sino para poder comprender mejor el arte de los títeres. sí. Y lo que sucede con el arte de los títeres es muy especial, porque claramente cuando uno va a ver un espectáculo hay un pacto de ficción que uno acuerda eh, durante 60 minutos, 55, lo que dure, a creer esa historia. Y en el caso de los títeres, al haber una actuación indirecta, uno no confía esa fe, en principio, al actor, sino a la criatura que da en vida. Ujú. Entonces, no importa si el titiritero está detrás del retablo, al lado de su títere, em, por arriba, si se pone si cubre su rostro, si no lo cubre, pero cuando verdaderamente se produce esa composición, el espectador hace pacto de ficción con el títere. Y el títere genera
una multiplicidad de sentidos, es decir, va directo a nuestra imaginación, también a nuestro mundo de las emociones, y entonces lo que se produce, a veces siento que los espectadores terminan completando esos puntos suspensivos, ¿no? Es tal la Ujú, metáfora que produce que por eso tienen ese encanto. Obviamente en el caso de los niños, mucho más. En el caso de los adultos es más complicado, porque es más complicado poder encantarnos, atraernos y que tengamos un diálogo con el títere. Pero sucede, hay ujú. bellísimas compañías que lo han logrado. Y entonces, bueno, uno ve desde un viejo hasta un dragón, Tal cual. no sé, se me ocurren muchísimos personajes a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho juntas, pero bueno, ese personaje termina en diálogo con nosotros y luego vienen las reflexiones. En este sentido, eh, hoy por hoy hay muchos ciclos de teatro de títeres para adultos y se ha Sí, generado un público interesante que lo sigue, porque creo sí, que tenemos bellísimos artistas, no solo en Buenos Aires, sino en la República Argentina, ¿cierto? Digamos que hay ahí una riqueza federal muy interesante y también es nuestra tarea poder rescatarlos en el sentido de poder traerlos, ya que, bueno, a veces es difícil poder ir allá, a veces es difícil poder, lo digo por mí misma, ¿no? Viajar o asistir a un festival, pero entonces la posibilidad es que cuando vienen aquí, que los espectadores lo sepan y que puedan hacer sus lecturas. tal Y, cual. y volviendo a la metáfora, yo soy muy de la metáfora, porque en mis textos hay ahí un abordaje metafórico, que puede gustar o no, pero digamos, yo por encima de la metáfora que me proponga el espectáculo, yo pongo metáfora en mi crítica. En la ¿Por crítica, qué? Porque el mundo es muy cruel, es demasiado cruel, y la metáfora nos permite respirar y soñar, tal cuando cual. ya la ingenuidad la hemos perdido. Tal cual, eso es también, ¿no? Hay un trabajo de escritura, digamos, que más que un trabajo es un talento para la escritura, para poder traducir eso que uno sintió y que vio en el papel. Y como vos decías, en esas tus críticas, la metáfora multiplica lo que multiplicó la obra, ¿no? Y bueno, es muy lindo de leer. em, Quienes Gracias. no todavía no lo conocen, el blog de Patricia es Mirada y Sentido, y ahí ella va volcando algunas de sus críticas y entonces es muy interesante esto, ¿no? También saber que el rol del crítico cuando escribe también está, digamos, desarrollando un oficio y poniendo belleza en eso que está transmitiendo. Y en tu caso, en tus críticas y en este blog, en que tenemos la oportunidad en este momento de poder leer, mirar y sentido, eso está y se ve y se siente. Y bueno, como decía antes, siento también que estamos en un momento, y especialmente en el teatro para las infancias, donde el artista lo agradece y mucho. Se siente, como dijimos, acompañado, ¿no? Así Sí, sí. que, Hay que entender que somos intérpretes de estos lenguajes, y es una responsabilidad muy grande, porque tal entonces cual, hay que poder conocer todo lo que está sobre la escena para poder interpretarlo. A veces no podemos, a veces siento que no me alcanza y es por eso que trato de formarme aún más. Y a veces hay que ir un poco al detrás de la escena, si te da ese tiempo. Yo hace ya tiempo que no trabajo para otros medios y trabajo para mi propio blog. Entonces soy tirana conmigo misma. Pero claro. cuando no me alcanza con lo que he visto, eh, y digo,
me pregunto si yo no he tenido una buena lectura ese día o si realmente no he llegado a interpretar lo que el artista ha querido decirme. Ujú. Entonces, bueno, existe la entrevista, existe Total. poder conversar con los protagonistas y saber de dónde partió esa idea, ese texto, y luego, bueno, veré si decantó o no para la platea y si me decantó delante sobre el escenario. Pero sí, creo que uno es, yo me considero eso, un intérprete de lenguajes. Ujú. Y en este momento, por siempre enamorada del teatro. Y, y ag- Pa- y muy agradecida de todos los maestros que he tenido, tanto en las aulas como en la vida. Y eso es un aprendizaje que uno tiene cuando llega por estos años también, ¿no? Te da sabiduría, porque al principio, cuando uno comienza la carrera, uno está haciendo, uno no sabe Total. qué está aprendiendo, uno está haciendo y de golpe yo hay momentos que me doy vuelta y digo, wow, yo vi los principios, por ejemplo, El soplador de estrellas de nuestro querido Ah, Ricardo Talento, sí, siempre recordado por nosotros, que hizo su primera función en aquella querida Sala Alberdi con Luis Machín, un mirá, bello jovencísimo joven, debes. Claro. jovencísimo, que hacía sus primeros pasos sobre las tablas, enclavado en el clown, eh, en ese texto maravilloso que además dejaba una enseñanza, ¿no? Que su asistente le enseñaba al soplador de estrellas que estaba siguiendo un camino equivocado para él y para el mundo, ¿no? Para la humanidad. Entonces, pero ¿cómo saberlo eso? No lo sabíamos. Entonces, Claro, bueno, es muy importante poder transitar ese recorrido, insisto, ser digno de la oportunidad y nunca quedarse con lo aprendido, sino ir por más. Es lo que Patricia. me ha dejado estos 25 años, creo, más. Y mi agradecimiento hacia ti, que siempre me acompañaste y me incentivaste, porque también a veces uno tiene el deseo, el objetivo, pero no se anima. Entonces, el poder generar un espacio, eso es tan importante para el que sigue, ¿no? Porque Tal todos cual. pasamos. Entonces, a mí me interesa eso, generar espacios para que vengan críticos cada vez con su propio estilo, pero, pero muy enfocados en el conocimiento y en interpretar bien el arte. Tal cual, Patricia. Y así lo pensé como tu charla, como un modelo a seguir cada uno a su manera, pero para pensarlo en las próximas generaciones, en quienes se quieran dedicar a esto y que sepan por dónde se va, lo lindo que es y que uno se puede sentir acompañado en esta tarea que por momentos parece tan solitaria, pero que no lo es. Así que yo entiendo que esta charla puede ser una motivación, un incentivo para alguien que nos está escuchando y que se quiera dedicar a esto que llamamos la crítica teatral. Así que Patricia Lanata, yo te agradezco un montón, les recomiendo que la lean en Mirada y Sentido y además volver a repetir nuestra premiada de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral de este año 2025. Muchas gracias, Patricia. Todo mi agradecimiento hacia ti y hacia ustedes. Muchas gracias por esta hermosa mañana. Igualmente, muchas gracias.